Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso match del siglo disputado en Islandia allá por el año 1972, durante el mes de julio hasta septiembre. Veremos a continuación la séptima partida de este maravilloso match. Al término de la sexta partida, el score era favorable a Bobby Fischer. 3,5 a 2,5 puntos. En la quinta partida Fischer había igualado el score y en la sexta pasó adelante. Extraordinario, ya que en la segunda partida, al iniciar la tercera partida, ya Fischer iba perdiendo 2-0. Así que brillante. Con millares de espectadores aplaudiendo la victoria de estilo clásico en la sexta partida, Spassky hizo lo mismo, tendiendo a continuación su mano al aspirante, lo que yo había comentado anteriormente. Para no ser afectado por el amable comportamiento de su adversario, tuve que irme, les dijo Fischer después a sus amigos. Sin embargo, no hubo sentimiento amable en la séptima partida, sino una cruel lucha, en la que ambas partes demostraron la misma resolución. Spassky no se sintió afectado por su mal inicio. El hecho de que jugara por debajo de su capacidad real al principio no quería decir que tuviera que seguir así durante toda la competición. Y, por consiguiente, de nuevo estaba dispuesto a una lucha abierta, quizás más que nunca. Fischer también estaba dispuesto a tratar de aplastar los restos de confianza en sí mismo del campeón. Ahora parecía ser el momento más adecuado para hacerlo. De hecho, Fischer se sentía feliz aquella misma tarde después de que por primera vez se había situado en cabeza. 3,5 a 2,5. Hubo una reunión informal para la cena y en ella Bobby demostró que no se preocupaba ya demasiado por la competición, aunque necesitaba nada menos que 9 puntos más para lograr la victoria. Se comportó como si el duelo de Rajavi hubiera finalizado y se interrogó sobre la posibilidad de conservar el título mundial durante los próximos 30 años para cuando tendría casi 60. Los dictadores acostumbran a soñar en un imperio de 1 millar de años, pero un jugador de ajedrez no puede atreverse a esperar por un periodo superior al que tarde en llegar a una edad en la que ya no esté físicamente capacitado para la tarea. De cualquier forma, si su sueño se hiciera realidad, superaría el récord del doctor Emanuel Lasker, que se sentó en el trono de ajedrez durante 27 años. Con esta visión histórica, Fischer se fue a jugar a los bolos hasta las 5 de la mañana. Spassky no parecía estar de acuerdo con las intenciones del aspirante. En réplica a una cauta pregunta acerca de cómo se sentía el campeón, un miembro de su equipo dijo sin excitarse: "Ni chevo, nada. Durmió muy bien y eso fue todo". Fue un signo simbólico el que a Spassky antes de la séptima partida le fuera entregado un sillón de ejecutivo, gira, rueda y se mece suavemente como el de Fischer. A algún fan de Fischer no le gustó la idea, robó el nuevo sillón y lo apartó del escenario, de forma que el árbitro Smith tuvo que buscarlo y afortunadamente logró traerlo justo antes que comenzase la partida. Spassky, sentado por primera vez en su sillón, ricamente tapizado en vinilo negro, imitación cuero, y con un grueso chasis de acero cromado, su precio de venta al público es de $470 y fue enviado desde Nueva York por el valor publicitario. Copió la táctica de Fischer en la partida previa y abruptamente cambió su repertorio con las piezas blancas. Tras un intervalo de 12 años, Spassky abrió de nuevo contra Fischer con E4. Fue como un guante lanzado contra el rostro de su oponente. A Fischer no le importó y aceptó el reto. Adoptó su línea favorita, de 2 filos, que Spassky había evitado durante tanto tiempo. El noveno movimiento de las blancas mostró que Spassky no deseaba repetir nada que Bobby hubiera experimentado en sus praxis de torneo. Sin embargo, nadie podía sorprender a Fischer en esta posición. El ataque de Spassky, aparentemente peligroso, se evaporó tras algunos movimientos y dio como resultado un inferior final de partida con un peón de menos. Spassky estaba perdido de nuevo. Fischer lo sabía y se relajó demasiado pronto. Jugando deprisa, se le escaparon líneas fuertes en varias ocasiones. Tras ello, Spassky se mantuvo heroicamente e hizo el mejor movimiento igualatorio en la jugada 40, cuando le quedaban solo un par de minutos. El verdadero problema llegó cuando tuvo que sellar el movimiento 41. Pasó 45 minutos en ello y encontró una solución milagrosa que mostraba que aún tenía energía y capacidad de lucha. Al día siguiente, tras la partida, Fischer hizo una amarga declaración acerca de su mal juego antes del aplazamiento. Esperaba no volver a repetirlo nunca. Veremos entonces ahora
el comienzo de la séptima partida. Con las piezas blancas, Boris Spassky, con las piezas negras, Robert Fischer. Esta partida fue disputada un martes 25 de julio a las 18 horas aproximadamente. Spassky inicia el juego con E4. Spassky no había planteado este movimiento contra Fischer desde 1960, cuando jugaron creo que en Mar del Plata, el año 60, un torneo internacional donde Fischer respondió con el famoso gambito de rey y tenía la posición ganadora Fischer, pero perdió contra Spassky. Fischer se aferró inesperadamente a sistemas cerrados en la sexta partida y Spassky hace ahora lo contrario. En realidad, el peón del rey fue el arma favorita de Spassky en su match con Petrosian el año 1969. Después de haber iniciado las 3 partidas anteriores en las que condujo las piezas blancas con D4, el campeón mundial se decide a plantear una lucha abierta a la vista del cariz que estaba tomando el encuentro, favorable a su adversario. Fischer responde con C5, aceptando el reto de jugar su defensa favorita, la defensa siciliana. Fischer, pese a llevar ventaja en el match, escoge una defensa que se caracteriza por la agudeza de su lucha y que difícilmente lleva a las tablas. Sin embargo, en esta partida se producen tras incruentas batallas. Salvo raras excepciones, la siciliana es el arma favorita de Fischer contra el peón del rey. Seguramente asistiremos a un duelo teórico, ya que se ignora la preparación del campeón mundial en este terreno y es de difícil vaticinar lo que ocurriría. Fischer adoptó la defensa siciliana, su sistema preferido, aunque últimamente haya jugado con frecuencia la defensa Lequín y la yugoslava. La defensa Lequín, caballo F6 y la yugoslava D6, especialmente en el torneo internacional de Palmas de Mallorca. Estaba preparando su batería contra el campeón del mundo. Caballo F3, renunciando a plantear la defensa siciliana cerrada que corresponde con caballo C3, que Spassky ha jugado con asiduidad en los últimos años, concretamente contra Petrosian el 66 y contra Geller el 68, con motivo de los matches por el campeonato mundial y torneo de candidatos respectivamente. Contra Petrosian en su momento decisivo el match para el título del 69, cuando conquistó su corona, Spassky jugó una magnífica partida con la línea abierta de la siciliana que ahora nuevamente le planteó a Fischer. D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la defensa Naido, alfil G5, E6. En la partida número 19 del match Spassky-Petrosian de 1969, el armenio jugó caballo B a D7, pero fue severamente refutado. Detalle curioso, alguna vez ha sido jugada en los torneos por el actual segundo de Fischer, el gran maestro Lombardi, que batió a Spassky en la Olimpiada de Estudiantes del año 1954. Entonces volvemos, E6, F4, conocida como ataque Keres. Esta continuación alcanzó gran popularidad en 1955 a raíz del torneo de Gotemburgo internacional, donde los representantes soviéticos, 3 jugadores grandes maestros, causaron verdaderos estragos con ella a 3 grandes maestros argentinos. Dama B6, variante que entra dentro de las preferencias de Fischer, quien tiene realizado grandes estudios sobre la misma. Su característica principal es la audacia. Aunque obtienen ganancia material, las negras tendrán que soportar la presión blanca como consecuencia del retraso en el desarrollo. Dama D2. La más tranquila caballo B3 se enfrentaría a dama E3, dama E2, quedando la lucha muy simplificada después del cambio de dama. Spassky continúa decidido y sacrifica al peón, lo que indudablemente es la jugada más fuerte. Dama por B2, caballo B3. Bueno, cuando se juega esto, en posiciones parecidas, los tratados de ajedrez nunca aconsejan capturar un peón, que significa la pérdida de más de un tiempo. Aquí las negras pierden 2 tiempos. Dama por
B2 y dama A3. Pero más que todo enfrenta la dificultad de que su dama queda mal colocada. Todo esto dicho a manera de premisa generalizada, porque esta variante ha sido jugada innumerables veces por Fischer. Según Grigorich, Spassky eludió el planteo del peón rey en las primeras partidas por no disponer de un procedimiento eficaz contra esta variante. En la 11ª partida ensayó continuaciones más creativas que en esta. Como en él es habitual, Fischer no teme el riesgo y acepta el peón sin preocuparle los análisis preparados por su rival. El americano siempre juega fuerte las líneas más complicadas y difíciles, sin importarle llevar ventaja en el marcador, lo cual induce a casi todos los grandes maestros a elegir líneas más conservadoras. Entonces tenemos caballo B3, que es una buena jugada. Dama A3, hay que escapar porque está la amenaza A3 seguido de torre A2. Alfil D3. En la 11 partida se probó que la jugada exacta era alfil por F6. Alfil D3, alfil E7. Spassky 10 minutos, Fischer 15 minutos. De esta forma el negro evita el doblar un peón en F6. Enroque corto, H6. Buena jugada, forzando al blanco a ceder su alfil fuerte en circunstancias poco favorables, sin debilitar la estructura de peones negros, pero al mismo tiempo la pareja de alfiles podría costarle a las negras otra pérdida de tiempo. ¿Será capaz el blanco de abrir la posición favorablemente y lanzar un peligroso ataque? Spassky 33 minutos, Fischer 40 minutos. Alfil H4. No va con los deseos de su oponente. Después de alfil por F6, alfil por F6, E5, puede ser D por E5 o E7, vendría caballo E4, y no se ve claro si las blancas tienen un ataque suficientemente satisfactorio, por ello el blanco ofrece otro peón esperando sacar más partido de él, dada la posición temporal del negro mediante el desplazamiento del alfil del rey. Entonces tenemos alfil H4, caballo por E4. Fiel a su política azarosa, Fischer se lanza al proceloso mar de las complicaciones, ganando otro peón, una táctica que no puede criticarse, ya que un plan conservador como Enroque permitiría una peligrosa ofensiva de Spassky con E5. Entonces tenemos caballo por E4, caballo por E4, alfil por H4, F5. De nuevo única. ¿Qué más da si son 2 o 3 los peones de menos? La cuestión es compensar con el ataque la desventaja material. Las blancas no tienen tiempo de detenerse en contabilizar el material con el fin de abrir columnas e intentar penetrar con sus piezas en los emplazamientos enemigos, abriendo líneas como preparación de un sacrificio de piezas. Y es única forma de pescar en río revuelto. Esta era una tercera entrega de peón para forzar la apertura de la columna del rey básica en el plan de ataque elaborado por Spassky. Si dama C3 venía en roque. Donde tenemos F5, E por F5, E por F5, alfil B5, jaque. Bueno, esto quiero mencionar acá si esa era obligada, porque si Enroque venía F6 con gran fuerza de las blancas. Ahí tenemos F5, E por F5, alfil B5 jaque. Mediante la jugada del texto, el blanco mantiene al rey rival en una posición incómoda y así puede continuar con el ataque. Esta jugada recuerda a la variante argentina de esta misma defensa, a raíz del match radial Unión Soviética-Argentina. No era correcto haber jugado caballo por F6, D6, dama por D6, alfil B5, jaque, rey
E7. Y súper complejo. ¿Ah? Entonces la otra era esa, digamos, con ventaja a las negras. Entonces la otra era 15, dama F4. Esa es la otra jugada. Entonces tenemos alfil B5, A por B5. Interesante jugada porque la otra era rey E7, pero resultaba altamente desagradable. Caballo por D6. Rey F8. Hubiese sido un error. Rey E7 por caballo por B. Con idea. La dama tiene que salir y viene dama B4, dejando al rey blanco negro muy expuesto en el centro del tablero. Entonces tenemos rey F8, caballo por C8, caballo C6. Las negras jugaron con rapidez a pesar de lo complicado de la posición. La suerte está echada. El blanco tiene su pieza colgando y la posición insegura del rey negro parece más valiosa para el blanco que los dos peones sacrificados. Aprovechando, ganando un tiempo, el negro desarrolla una pieza importante. Caballo D6. Spassky pensó 40 minutos esta jugada, ¿no? Varios criticaron esta movida, otros sugirieron dama D7, pero también la criticaron. Hay varias líneas, no los voy a cansar con tanta variante porque es muy compleja. Caballo D6, torre D8, caballo por B5. Bueno, antes de hacer esta jugada, en esta posición los relojes marcaban para las blancas de Spassky 1 hora con 58 minutos y para Fischer 1 hora, es decir, el negro tenía 1 hora de ventaja en el reloj. Caballo por B5. Dama E7. El negro desea algo más que un final de partida. Siempre lo más enérgico. En lugar de la liquidación de damas, Fischer sigue en la lucha, dispuesto a tomar la iniciativa a la menor oportunidad. Dama F4, G6, A4. El ataque ha terminado y el negro dispone de ventaja material y posicional, dado que los caballos blancos están un poco desplazados. La posición blanca está perdida, pero Fischer, contra su costumbre, se pone a jugar en forma imprecisa, creyendo que la victoria vendrá sola. La primera imprecisión. Un error extraño en Fischer. El gran maestro norteamericano se caracteriza por la sencillez de su juego, por lo que desconcierta que no haya hecho, ¿no es cierto?, rey G7 con idea de torre H E8 y con una ventaja absolutamente ganadora. No, estos peones pueden hasta caerse, pero esta avalancha, la mejor posición de las piezas negras, indudablemente que da la ventaja al negro. Pero jugaron alfil G5, dama C4, alfil E3, jaque, rey H1, F4. Tiempo, Spassky 1 hora 45, Fischer 1 hora 10 minutos. La actividad de las piezas blancas cada vez está más restringida. Con esta maniobra, Fischer cierra la columna del rey al ataque enemigo y amenaza un eventual caballo E5. Spassky replica de forma enérgica, tratando de minar la defensa del alfil enemigo. G3, tratando desesperadamente de abrir línea y de activar sus piezas. G5. Más efectivo era caballo E5. Dama E2, G5. Hay varias líneas que dan el juego ganador. Dama E4, F5, dama G2, F3 con ventaja ganadora definitivamente. Entonces, volvemos a la posición. Entonces tenemos G5. Estamos en la movida
24. Torre A, D1 con idea de jugar G por F, G por F y torre por F4, ya que el alfil estaría clavado por la posición de la dama negra ahí abajo. Dama B4. Buscando un final superior, torre D4 hubiese sido un grosero error debido a caballo 5 por D4 y dama D4 jaque, torre F3 salvando todo. Ya que si alfil caballo por toma de caballo, no puede jugar alfil por torre por dama que está en E4. Entonces volvemos, dama B4, dama por B4 jaque, caballo por B4, torre E2, rey G7. Segunda indecisión. Con caballo C6, controlando prácticamente todos los saltos de los dos caballos, la partida se ganaba sola, comentaba Miguel Nairo. Caballo A5, B6, caballo C4, caballo D5, caballo C a D6, alfil C5. Tremendo error, increíble, teniendo una hora de tiempo por delante. La simple rey G6, C4, caballo F6, ganando, con lo que la cuenta de las equivocaciones aumentaba a 3, comentaba Miguel Nairo. Alfil C5, caballo B7, torre C8, era muy superior, caballo E3, C4, caballo E3, torre F3, caballo por C4, G por F4, G4, ya eliminó el molesto peón que estaba en F4 Spassky. Torre D3, H5, H3, caballo A5. Aquí era mejor alfil B4. Aunque ya el blanco equilibra la lucha, comentaba Miguel Nairo. Ahora forzando al desagradable caballo blanco a tomar una decisión. Caballo 7 a D6, alfil por D6, caballo por D6, torre C1 jaque, rey G2, caballo C4, y ahora una hermosa respuesta de Boris Spassky. Caballo E8 jaque. En el reloj, Spassky tenía 2 horas 26 minutos y Fischer 1 hora 48. Le quedaba poquito a Spassky para llegar al control de tiempo, que eran las 2 horas 30. Una sorpresa, las negras jugaron bastante rápido todo el final y el blanco ha obtenido más contrajuego del que tenía después del cambio de peones. Las amenazas sobre el rey negro aseguran algo positivo. Rey G6. En este momento se suspendió la partida y el juicio que merece es de equilibrio, estando compensado el peón de menos que tienen las blancas por la desairada situación del rey negro. 40 minutos no fueron gastados en vano. La movida secreta de Spassky, H4. Una excelente movida porque priva al rey negro de la casilla que está acá en G5. ¿Cuál es la idea? Si el blanco jugaba torre D5 para seguir con F5 jaque, el rey, al no estar este peón ahí en H4, podría haber escapado por G5 y meterse ya sea por F4 o por H4 y tratar de provocar una red de mate al rey de las blancas.
Entonces, F6, torre E6, torre C2 jaque, rey G1, si rey G3, G8, venía torre F8 con idea de caballo D2 seguido de caballo F8, mate. F1 mate, mejor dicho. Entonces, rey G1 se va para evitar esa situación. Rey F5, caballo G7, la bondad del caballo y la torre al mismo tiempo. Si torre F6, venía rey E4, torre D8, caballo E3, ingresando por F3 y creando una red de mate al rey blanco. Había que estar atento en todo minuto. Por eso caballo G7, jaque es muy buena. Rey por F4. Si rey G6, venía F5. Rey por G7, torre de 7 jaque, rey F8, torre de 8, ganando. Jaque. Porque a la próxima sería ya sea rey G7 para sostener la torre en H8, venía torre E7 y la torre caería. Bonita línea, increíble. Hasta el último minuto había que estar con cuidado. Rey F4. Torre D4 jaque, rey G3, si rey F3, torre D3, insistiendo, Timan, era maestro holandesa. Torre, rey G3, caballo F5, rey F3, torre E a E4, no torre D3 jaque debido a rey F4 y caballo G3, ganando, ¿no es cierto? No, torre C1 jaque. Entonces tenemos 47, torre C1 jaque. Ustedes pueden ver las variantes, es muy bonito, ¿eh? Rey H2, torre C2 jaque, rey G1. Las negras se ven forzadas a dar jaque perpetuo ante la amenaza adversaria, ¿no es cierto?, de posibilidades de mate por parte del blanco. En este momento llega a esta posición, se declararon las tablas de mutuo acuerdo. Spassky, Fischer se había levantado y al llegar nuevamente Fischer a la mesa le extendió la mano a Spassky y Spassky aceptó las tablas. Una intensa lucha en una variante favorita de Fischer, donde Fischer desaprovechó las circunstancias para haber aumentado el marcador. Debemos reconocer que, por ejemplo, la cuarta partida la que tenía ganada Spassky y se pudo salvar nada más Fischer evitando por el cambio de damas. En cambio, en esta séptima partida Fischer tenía ganado al campeón y se salvó Spassky debido a su tenacidad y a los errores cometidos en este final de partida por parte de Fischer. Bien, nos estaremos viendo en breve con la octava partida de este maravilloso match. Muchas gracias y hasta pronto.